¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros una vez más en El Mundo en 7 días, acá en FM Mundo Live, en el mundo entero, en nuestro canal de YouTube, compartiendo con ustedes la más completa información de nuestro país y el mundo, gracias a quienes se suman a nuestra comunidad y nos siguen semana a semana. En mi cuenta en Twitter, @RobertoEcuador, y a través de nuestro portal fmmundo.com. Revisamos ya la información más destacada. Además, les recuerdo que el día de hoy estaremos conversando con la doctora Aleida Trejos, es psicóloga clínica, que ocurre en torno al trastorno del desempleo sumado al encierro, sumado a la frustración, que desemboca muchas veces en suicidio. Lo estaremos conversando más adelante, así que les invitamos a que nos acompañe. Vamos ya al desarrollo informativo. Luego de la cirugía en la zona lumbar, que resultó exitosa y sin complicaciones, el presidente de la República, Guillermo Lasso, inició este día jueves con su proceso de recuperación. El mandatario fue sometido a una intervención quirúrgica en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. La operación se trató de un procedimiento poco invasivo en el que se drenó un quiste en la médula espinal provocado por la mala práctica médica ocurrida años atrás. Además, el presidente Lasso informó mediante un chat que mantiene con los medios de comunicación que durante su recuperación recibió la llamada del senador estadounidense Christopher Dodd y ratificó que Estados Unidos es un país amigo con el que Ecuador busca permanentemente fortalecer sus relaciones bilaterales. En tanto que el Ministerio de Salud Pública informó que la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca se realizará en un intervalo de 12 semanas. Sí, 12 semanas, es decir, 84 días. En un comunicado difundido ese día jueves, se señaló que esta medida responde a la recomendación de la Comisión Asesora de Prácticas de Inmunizaciones del Ecuador para extender la aplicación. Esto a propósito de los ensayos clínicos realizados a este antígeno que demostraron que a mayor intervalo, luego de la primera dosis, aumenta la eficacia para prevenir COVID-19, así como el nivel de anticuerpos producidos. Los hospitales Pablo Arturo Suárez y Carlos Andrade Marín constan en el examen especial al proceso de adquisición de vacunas contra COVID-19 que la Contraloría General del Estado presentó. El documento revela que en la fase 0 de vacunación, enero 2021, contemplaba únicamente médicos y adultos mayores de geriátricos, el Pablo Arturo Suárez recibió 450 dosis, de las cuales 285 fueron para su personal médico y 63 se destinaron al Hospital de los Valles. Las 102 dosis restantes se administraron a personas ajenas a estos sectores. En materia internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que desplegará los recursos federales necesarios para atender la emergencia por el derrumbe de un edificio residencial ocurrido esta semana de 12 plantas en la zona de Surfside, esto es en el condado de Miami-Dade, donde una persona se reporta como fallecida y hay casi un centenar de desaparecidos. Además, indicó que está en contacto permanente con la Agencia Federal de Gestión de Emergencias para que se realicen los operativos de evacuación. Señaló también que está esperando de parte del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, se declare la emergencia. En este sentido, indicó que los equipos de rescate confirmarán si es necesario que los edificios de los alrededores sean evacuados y, de ser así, encontrar el refugio necesario para quienes se hayan quedado sin casa. En parte internacional, concluimos mencionándoles que el Jurado Nacional de Elecciones de Perú rechazó este miércoles 10 pedidos para anular votos presentados por la candidata Keiko Fujimori, que fue superada por el socialista Pedro Castillo por un estrecho margen en la reciente elección presidencial. Los magistrados competentes argumentaron que en este proceso existe una falta de pruebas tras escuchar los alegatos del partido de Fujimori sobre casos de supuestas firmas falsas de las mesas de votación. El jurado electoral tiene que revisar todos los pedidos de nulidad para declarar oficialmente al ganador de los comicios del 6 de junio pasado. Una tarea que podría demorar un día más. Continuamos con más. Esto es El Mundo en 7 días, aquí en nuestro canal de YouTube en FM Mundo Live, nuestra entrega en nuestra plataforma web en fmmundo.com y también nos puede seguir en mi cuenta en Twitter, @RobertoEcuador. De inmediato, vamos a conversar con la doctora Aleida Trejos, psicóloga clínica, sobre los trastornos que ocurren una vez que una persona se queda sin empleo, está en su hogar, está en su vivienda, está en su casa, y empieza en este círculo vicioso de frustración a tratar de encontrar salida. Muchas veces desemboca en el suicidio. ¿Cómo alertar? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo poder atender a estas situaciones? Lo revisamos de inmediato. Acompáñenos.
Si ves a alguien que no usa bien la mascarilla, díselo, pídele que la use bien. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0288. CNE, Elecciones Generales 2021. Muy bien, continuamos con más del Mundo en 7 días. Nos pueden seguir, ya lo saben, a través de nuestra señal abierta en el territorio ecuatoriano en 98.1 FM y nuestro canal digital en FM Mundo Live, donde estamos ahora con la doctora Aleida Trejos. Ella es psicóloga clínica y vamos a abordar un tema que llama la atención y preocupa. Lo que está ocurriendo hoy en torno a producto de este encierro que hemos vivido y más allá del encierro, la frustración, el desempleo y el desembocar de esas circunstancias muchas veces en suicidio. Aleida, gracias por estar con nosotros atendiendo a esta invitación de El Mundo en 7 días. Cuéntanos un poco, vamos dibujando este cuadro. ¿Cómo andas? Perfecto, bueno, muchas gracias, Roberto. Buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo, ¿no? Sí. Es un tema bastante interesante, es un tema definitivamente que es una realidad, es algo que se está presentando. Bueno, la mayoría de nosotros no tenemos por qué saber de psicología, pero sabemos que se puede presentar como frustración el hecho de no poder controlar una situación que es como el desempleo que se dio a través de la pandemia y que nos genere este tipo de síntomas. La salud mental aquí juega un rol y creo que con todo esto de la pandemia se ha ido vuelto un poco más relevante, la gente ha hecho más conciencia de la salud mental y es porque precisamente lo que llamamos frustración puede estar encubriendo un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, un cuadro en donde la gente puede empezar a tener problemas con su identidad, en donde puede empezar a cuestionarse como persona, desde la autoestima, ya no soy capaz, ya no puedo, la culpa, ¿no? ¿Será que yo hice algo? ¿Fui yo el que? Porque a veces es como que sacan gente de la empresa y digo, bueno, fui yo porque y no hice esto y esto lo hice mal, y empezar a crear ya problemas más allá de simplemente un desempleo, sino generar problemas que no son transitorios, sino ya a largo plazo en este tipo de personas. Yo te digo, vamos puntualizando eso, es decir, la persona sale del trabajo, la desvinculan del trabajo, la despiden. Hoy nos hemos dedicado, yo creo, a desarrollar unos diccionarios con unas palabras muy bonitas o a indagar producto del encierro en unas palabras muy bonitas, pero sigue siendo un despido, donde la persona sale de la empresa y se queda en la casa y le genera esa sensación de decir, ok, soy un inútil, me votaron porque no fui capaz de seguir con el trabajo y ahora ¿cómo voy a hacer para mantener a mi familia? ¿Cómo pago el arriendo? ¿Cómo pago la comida? Entonces, toda esta frustración, ¿en qué momento llega formalmente a afectarnos? Porque, es decir, siempre nos afecta en mayor o menor medida, pero ¿cuándo llega a afectarnos de forma significativa que puede generar un cambio real en nosotros? Sí, lastimosamente, ahí hay una peculiaridad, Roberto. Nosotros no tenemos mucha conciencia, al menos en Latinoamérica, de cómo es una manifestación psicológica que pueda ser una alarma, ¿cierto? Nosotros no hablamos de, yo siempre les digo a mis pacientes, y es cierto, o sea, nosotros para señalar una dolencia la podemos señalar, me duele acá, y nos guía un médico, ¿sí? A un traumatólogo, un especialista respectivo, pero en la salud mental, ¿cómo manifiestas o señalas un dolor que no lo sabes y que a veces lo pasas como un caso omiso de esto es circunstancial y yo puedo con eso, que es el mayor error, ¿no? Entonces, ¿cuándo se vuelve relevante? Cuando nosotros ya vemos algo que nos afecta en la parte física, o sea, puede haber como un síntoma ya presente, como hablabas de la frustración, que lo vemos de una forma muy, muy leve, como que lo puedo manejar y eso es como psicológicamente el cómo se manifestaría. Pero cuando ya nos afecta algo físico, como que estoy fatigado o ya no puedo dormir bien, o siento que tengo taquicardia de pronto, o de pronto tengo esta sensación de que estoy en un lugar o de algún momento a otro y tengo que salir corriendo, o ya no me siento bien donde estoy, o me irritan las personas, o todo el mundo me dice, oye, ¿te das cuenta que estás como muy irritable? Como que últimamente no se te pueden decir cosas. O cuando la persona empieza en sí a sentir que todo lo que es esperanzador o proyecto de vida se oscurece. No, es que todo va a estar mal, es que esto se va a prolongar mucho tiempo, es que yo ya no voy a tener trabajo, y etcétera, 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 que eso desencadena lo que
hablábamos hace un rato ya en cuestiones incluso existenciales que hacen que la persona pueda recurrir incluso a pensar en cuestiones como el suicidio. Esta semana vi en las noticias, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido como un trastorno, como una enfermedad, el burnout, que se llama, que es el quemarse, ¿no? El quemarse, hablo psicológicamente, ¿no? Entonces, si la Organización Mundial de la Salud reconoce este burnout como una patología, como una enfermedad, ¿qué hacer entonces? Uno, para identificarla. Cuando llega a eso, me acabas de dar síntomas clarísimos, ¿no? Esta irritabilidad constante, ¿no? ¿Y qué hacer en ese momento? Es decir, ok, me acabo de identificar que efectivamente estoy atravesando esa situación. ¿Cómo detengo para evitar que desemboque en consecuencias no deseadas? Bueno, acabas de decirlo, lo primero, y aunque no lo creamos, es lo más difícil, que es crear conciencia, ¿cierto? Como te decía, una de las cosas que afecta al que vayas a pedir ayuda a un psicólogo es como yo puedo manejarlo. Entonces, el primer paso sería como hacer conciencia, o sea, como tú dices, acabo de ver que esto no es normal, o sea, no es normal que yo no esté durmiendo bien ya una semana y me digan que estoy irritable, o sea, es totalmente natural, o sea, nosotros nos trasnochamos solo una noche y ya estamos un poco enojados al otro día. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Primero, reconocer qué tan grave es el síntoma, ¿cierto? Porque, bueno, si es una vez a la semana, todavía puede que no me esté afectando y no necesite ayuda o pueda manejarlo de otra forma, por ejemplo, si es ansiedad, con técnicas que existen específicas para esto, ¿no? Pero si ya es algo que está y esto lo estipulamos nosotros como psicólogos y profesionales en un manual técnico, y es como, si ya empieza a afectar diferentes esferas de tu vida, en donde, por ejemplo, en la casa tu mujer ya no te aguanta, tu esposo ya no te aguanta, tus hijos todo el tiempo te están diciendo que ya no pueden jugar contigo, que ya no los entiendes, lloran mucho, o los estás regañando todo el tiempo, o de pronto las personas a tu alrededor se alejan, o sientes que ya no quieres socializar, bueno, obviamente lo que tienes que hacer es empezar a buscar ayuda, porque lastimosamente estás ya en un nivel en donde te aguantaste o han pasado algunas cosas que convergen y ya necesitas a alguien que te ayude a ver desde afuera para salir de ahí. Ahora, en ese punto del reconocer que tengo una dolencia, que es, tú has hecho una comparación muy clara, ¿no? En el caso de tener un dolor en el brazo, tú vas a un doctor y dices, me duele aquí, entonces el doctor trata de ver qué es lo que te pasa. En el otro es una sintomatología que empieza a ser recurrente en el comportamiento y que uno no puede llegar a darse cuenta. Entonces, detenerse y pensar. Ahora, en caso de decir, yo puedo, no pasa nada. O decir, no, eso es una exageración. ¿En qué puede desembocar este tipo de condiciones? Dos cosas claras. Yo le diría como una cronicidad de algún síntoma o alguna presencia de algún trastorno, o simplemente ir a la parte que te comenté del suicidio. O sea, tengo de pronto... ¿Esto que tú me dices puede desembocar en suicidio? Sí, por supuesto, Wow. por supuesto. De hecho, la gente no puede, obviamente no podemos hacer un estudio del que se suicidó, por qué razón lo hizo, y por favor coméntenos. Pero sí hacemos como una autopsia psicológica, se llama el término, a veces como indagar alrededor de esto, es como darse cuenta que la persona ya está a un límite, incluso en las cartas que dejan, es como generalmente hablan de cuestiones económicas en el desempleo, como ya no tengo con qué pagar, ya no encuentro trabajo, mi familia necesita comer. Llega un momento en que la persona colapsa y dice, yo ya no puedo con esto, o sea, definitivamente la única salida es yo desaparecerme porque yo no puedo manejarlo. Y la otra es una cuestión como un poco más crónica, como digo algo crónico porque simplemente se está como ahí latente y dañando poco a poco, se vuelve crónico y puede llegar a desencadenar una depresión a largo plazo, que la tienes desde hace mucho tiempo, y se vuelve una distimia, y a veces para erradicar eso ya es un poco más complejo, porque no es una depresión estacional, no es un duelo normal, que es lo que a veces vives, por ejemplo, cuando pierdes un empleo, sino esto ya se vuelve algo que parecería casi un rasgo de personalidad, en donde todo el mundo dice, él siempre ha sido así, pero ¿y si no? Y si en realidad en algún momento fue una persona que tenía otro tipo de recursos psíquicos, pero ahorita se volvió algo como ya de él, que forma parte de él. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta que, es decir, el tema de la desvinculación, el tema del trabajo, va
atado más hacia lo económico o hacia el tema de tener una actividad recurrente a hacer? No sé Ah, si soy qué claro buena con la, pregunta. no sé si soy claro Sí, con sí, la. muy claro, Roberto, y tocas un tema bastante interesante. Cuando te decía que a veces nos pone como en jaque mate y nos hace ir al punto existencial, es porque lastimosamente no nos damos cuenta que el trabajo, al menos a personas que saben que de pronto no depende de su vida el trabajar, sino también es una parte funcional como ser humano, ¿cierto? El trabajo a veces le damos un carácter peyorativo, como tengo que trabajar, qué pereza el trabajo, pero es porque en nuestras sociedades a veces trabajas en lo que te toca y no lo que tienes o te gusta. Entonces se vuelve una cosa forzosa, una cosa que o lo hago o no como, o lo hago o no vivo. Entonces eso hace una condición peyorativa del trabajo, pero el trabajo en sí dignifica, ¿cierto? Hablando desde los abuelitos, pero el trabajo en sí sí tiene un rol, o sea, toda persona, de hecho, no sé si has escuchado, pero las personas que se jubilan automáticamente llegan a vegetarse de una forma rapidísima. Entonces es porque el trabajo, dime. Lo que pasa es que y ahí meto yo mis conceptos, esa es una película mal vendida. Lo que digo yo, jubilarse es mi forma muy particular de verlo, eso está al margen de nuestro diálogo, pero muy particular de verlo. Jubilarse para mí es trabajar el tiempo que quieres en la actividad que te gusta. Yo creo que ese es un concepto de jubilación, no es salir y echarte en una mecedora con un tejido a acariciar un gato. Es decir, con el respeto a los gatitos. Pero eso es lo que te vende jubilación. Ya trabajé, como decir, ya, por fin, y ahora me voy a echar. No, tienes que seguir en actividad, pero no, pero es, por eso te preguntaba, ese motor del ser humano está atado exclusivamente a lo económico, a la gratificación económica, o está atado a la actividad per se, es decir, a estar haciendo algo. Yo diría que lo vemos como económico, pero en realidad no vemos lo más importante, que es esa cuestión en donde yo me siento, yendo a lo que te decía la jubilación, yo me siento funcional. Eso es algo instintivo, o sea, muchos psicólogos, entre ellos uno muy famoso que se llama Maslow, que hizo una pirámide de La necesidades, dijo, pirámide de Maslow. sí, señor. Dijo, yo necesito sentirme que sirvo para algo. Es una cosa totalmente trascendental a cualquier persona, si no es a mí mismo, es mi relación conmigo mismo. O sea, qué bien nos sentimos cuando podemos hacer algo que nos gusta o para lo que somos buenos y ayudamos o trascendemos o nos reconocen. Eso ya es instintivo. Entonces, cuando el ser humano lo limita a, no tengo trabajo, no puedo trabajar, pero cuando la gente encuentra, que sería como una solución a esto, cuando la gente encuentra por fin como lo que le gusta y le mete ñeque y se levanta y qué sé yo, yo siempre trabajé de mano de obra, pero ahorita me doy cuenta que soy buenísimo con las manos y empiezo a vender comida o a generar manualidades y resulta que con eso a veces incluso generan muchísimos más ingresos que lo que hacían obligados día a día. Entonces mi punto es sí, definitivamente el trabajo hace que el personaje, o sea, la persona en sí, se sienta útil, se sienta capaz, se sienta una persona que necesita y es aceptado por un grupo, y todo esto converge en cómo es mi autoestima y cómo me veo y me siento yo. Entonces empieza a desarrollarse muchos mecanismos que son necesarios para afrontar este tipo de situaciones como un poco fuertes que definitivamente tenemos que pasar y que yo creo y considero que son necesarias en nuestras vidas, ¿no? Para poder aflorar incluso otras cosas buenas. Ahora, te quiero hacer una pregunta adicional. En torno a esto del trabajo, ok, estamos buscando el trabajo por un tema, sí, evidentemente, de satisfacer una necesidad económica para poder pagar y estar al día en las cuentas, etcétera. Por otro lado, lo que acabas tú de mencionar, esa automotivación de sentirte útil a la sociedad. Y dentro de eso hay otro componente que es los hobbies, la diversión, la distracción, el poder hacer otro tipo de actividades que en esta temporada se ha visto extremadamente limitado por las condiciones que son comunes a todos. ¿Qué tan importante es que el ser humano pueda retomar esa actividad, ese hobby, ese pasatiempo? Porque hay mucha gente que dice, no, tengo que trabajar, y se convierten en workaholics, están 24/7, si no trabajando, pensando en el trabajo, y se limitan la posibilidad por creer sentirse improductivos de hacer un deporte o armar un rompecabezas, cualquier cosa que esta sea, pero que te saque de la rutina diaria.
Sabes que yo lo presentaría, esta es mi hipótesis como psicóloga, no está Ujú. estipulado, pero yo presentaría incluso la otra arista de las personas que en cambio tienen su trabajo y tienen el temor de perderlo, que es como volteo a mirar a mi alrededor y digo, a ver, hay mucha gente desempleada, yo tengo trabajo, entonces ahora me voy a meter, pero de cabeza, y voy a generar solo estar acá y más dinero y acumular y ver cómo genero, porque es que no, si vuelve a pasar, si esto se agrava, así, o sea, ya tenemos esta como paranoia en el buen sentido, entre comillas, de estar como tratando de prever un escenario catastrófico, que es muy común en el desempleo, ¿no? Este escenario catastrófico, entonces la persona se mete en esto y no hay otro espacio. Entonces, justo lo que acabas de decir, y hablábamos de Maslow, hay diferentes áreas del ser humano que son necesarias, o sea, tú no eres solo hijo, no eres solo esposo, no eres solo padre, no eres solo amigo. O sea, necesitas tener esa diferencia, esta parte diferente en tu vida para sentirte completo. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan, ni todo el tiempo con familia, ni todo el tiempo en el trabajo. Y eso es algo que lastimosamente no se da porque las personas se sienten obviamente frustradas, como tú decías, en donde, ¿cómo? Si ni siquiera puedo dormir porque no tengo trabajo, ¿cómo me voy a ir a jugar cartas? ¿Cómo me voy a ir a nadar? ¿Cómo me... Es que Es todo donde... eso ha confluido, todo eso ahora. Entonces, encima que estás, te digo, en el tema del encierro, perdiste por ABC circunstancia el trabajo. Estás con el tema, porque las cuentas siguen llegando mes a mes, el consumo de luz del teléfono sigue llegando todos los meses, y encima dices, no voy a ir a hacer ningún tipo de deporte, tengo que ver qué hago, y te quedas viendo al techo, y claro, ese círculo vicioso es una espiral que te empieza a llevar hacia el centro, ¿no? Y ahí es donde desembocas en lo que en lo que hemos analizado. Te agradezco muchísimo, han sido conceptos muy claros, esperamos haber ayudado a nuestra audiencia, haber aportado con estos conceptos para reconocer si algo nos pasa y un poco lo que a mí siempre me ha gustado decir en el tema de la psicología, quitar el tema del tabú que uno va al psicólogo solamente cuando está loco. Si no, uno tiene que ir. Cuando le duele el brazo, uno va donde el traumatólogo, cuando le duele la garganta, va donde... Y cuando uno tiene algún tipo de preocupación o algo, tiene que ir donde el psicólogo. Así que te agradezco muchísimo, Aleida Trejos, por haber estado con nosotros. Un placer, Roberto. Me encantaría pues pedirle a la gente que si tiene alguna inquietud o algo que quieran decirme, me pueden encontrar en redes, en Instagram y en Facebook como Doc Aleida con Y Trejos, para que podamos guiarlos en el caso de que ya necesiten de pronto una ayuda. En Instagram estás como @docaleida con Y Trejos. Sí, señor, en Instagram y en Facebook. Y ahí pueden encontrar mis datos de contacto. Te agradezco también, es gratificante escuchar que alguien hable también de la salud mental, porque no somos solo los psicólogos y es necesario que la gente salga de este tabú, porque si no, no van a poder encontrar y lastimosamente vemos que desemboca ya en alguien que se botó de un puente o en las cifras que estamos viendo de gente que se suicida y dicen, pero ¿por qué? Porque obviamente dejas acumular por demasiado tiempo algo que crees que puedes controlar. No, te agradezco muchísimo a ti y a quienes de nuestra audiencia estén interesados, ya saben, pueden seguir a la Doc Aleida Trejos en redes sociales. Continuamos con más. Esto es El Mundo en 7 días por FM Mundo. Ya venimos. Y me fui a la pausa y voy a ponerle stop a la grabación. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Aleida Trejos, con quien hemos conversado en este espacio acá en El Mundo en 7 días. Gracias por seguirnos y estar con nosotros. Vamos con un nuevo bloque informativo que lo tenemos acá en FM Mundo Live. Este jueves, la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, dijo en una entrevista televisiva que el organismo avanza en las investigaciones del caso denominado INA Papers, al que calificó de preocupante, alarmante, debido a la serie de implicaciones que tendría. En 2019, recordemos, un portal denunció una presunta vinculación de Lenín Moreno por intermedio de su hermano con la empresa offshore INA Investment. Moreno ha negado las acusaciones y a inicios de mayo del 2019 solicitó a la Fiscalía que investigara la denuncia hecha por el portal. En la denuncia del caso INA Papers señalaba que uno de los allegados de Moreno,
intercedió para la adjudicación de la obra Coca-Codo-Sinclair, gestión por la que recibió un dinero que fue depositado en la cuenta offshore de Panamá. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, confirmó que este jueves la mesa legislativa fue notificada oficialmente por la Secretaría General con la información sobre los juicios políticos planteados en contra de Pablo Celi, René Ortiz. En ese sentido, precisó que, en el caso del proceso en contra del exministro Ortiz, el Pleno del Legislativo deberá decidir si nombra o no a nuevos interpelantes, mientras señaló que el juicio a Celi, quien permanece en la cárcel 4 tras una investigación fiscal por presuntos actos de corrupción, es una urgencia nacional por el evidente abandono del cargo y la ausencia del juez de cuentas. En tanto que los dos juicios políticos en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, planteados por los asambleístas Ricardo Vanegas de Pachacutic y Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática, tienen acusaciones similares y apelan a la violación de los mismos artículos de la Constitución y de la Defensoría del Pueblo. En los dos casos se relatan los hechos registrados los días 15 y 16 de mayo pasado en una reunión social en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconi. Los partes policiales dan cuenta de que el defensor del pueblo violó el estado de excepción y habría agredido violentamente a la pareja del exfuncionario, por lo que fue trasladado a la unidad de flagrancia. Se dictó prisión preventiva y permanece detenido en la cárcel 4 en la ciudad de Quito desde el 17 de mayo. Según el procedimiento o al tratarse de los pedidos, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, en un plazo de 10 días deberá poner a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa, CAL, las solicitudes. En materia internacional, la Federación Hispana, que agrupa a más de un centenar de organizaciones de servicios a la comunidad latina, anunció este miércoles un acuerdo con UNICEF para apoyar a niños y familias en la frontera entre Estados Unidos y México. Este pacto, según un comunicado, proveerá a esa zona asistencia legal, servicios de salud mental y desarrollo de capacidades. Esto después de un aumento significativo en la llegada de niños que huyen de la pobreza, la violencia, inestabilidad y deterioro de las condiciones económicas en Latinoamérica. Y en medio de la segunda ola de la pandemia de COVID-19 en América Latina, este miércoles el gobierno de Río de Janeiro, en Brasil, anunció la detección de una nueva variante de coronavirus nunca antes reportada. Hasta el momento no se puede afirmar que es una cepa más letal o más fácil de transmisión que las anteriores, señaló así la Secretaría de Salud de esa localidad. Esa nueva mutación es denominada P5 y fue localizada en el municipio de Porto Real, al sur del estado, donde, según las autoridades, ya se confirman 19 casos. Concluimos manifestándoles que a partir de este sábado, sí, de este fin de semana, España pondrá fin al uso obligatorio de mascarillas en exteriores. Sin embargo, los ciudadanos tendrán que seguir usándola si no se puede mantener la distancia de seguridad, esta distancia social, como también la llaman, en el transporte público y también en interiores. Así lo informó este día jueves el gobierno español. La ministra de Sanidad de ese país, Carolina Darias, justificó la medida con el avance de la vacunación y el decrecimiento de contagiados de COVID-19. Aseguró que esta medida acerca a la normalidad con prudencia a la nación. Nosotros concluimos aquí esta entrega informativa. Soy Roberto Rodríguez. Gracias por seguirnos en Twitter, @RobertoEcuador, en nuestro canal digital donde estamos ahora en FM Mundo Live, llegando a todo el planeta, y también en fmmundo.com, donde estamos con la entrega informativa del mundo en 7 días con sonido en alta definición. Que la pasen muy bien de mi parte. Será hasta la próxima.